Excelente. ¿Ustedes? Muy bien, Jacob. Bueno, vamos a esperar unos minutos. Bienvenidos a todos. Seguro, La cuando verdad que, bueno, digas. 40 personas en la sala. Ah, Eh, wow. Hubo muchas repercusiones con la entrevista hoy, la charla que vamos a tener con Jacob. Nos animamos, la comunidad Noagia Internacional. Hoy decidimos hacer esta charla con Jacob y, bueno, promocionar para que también puedan participar. Así que, bueno, les saludo a todos. Somos una comunidad Noagia Internacional que tiene más de 17 países, nuestra comunidad, que son partes de personas de diferentes puntos de Latinoamérica, bueno, también de Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, que participan en nuestra comunidad no ágida. Son todos invitados a las actividades que tenemos en las redes sociales, también son invitados a nuestros grupos de WhatsApp, que nos puedan contactar y, bueno, ser parte de este grupo maravilloso. Gracias, Jaco, por tu tiempo, por estar hoy presente con nosotros. Siempre digo que, bueno, que eso es muy importante para nuestro grupo de no Perdón, ágidas. Rodrigo, Sí, Maxwell dice que apaguemos todos nuestros micrófonos, tiene interferencia, por favor, solamente va a estar habilitado el micrófono de la persona que va a hablar. Todos agarren su camarita y cierren el micrófono, por favor, para que no nos falle la señal en la grabación. ¿Listo? Gracias. bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, como les comentaba, esta charla la hemos promocionado en las redes sociales. Muchas personas nos contactaron en la semana para participar hoy de la clase de Jacob. Voy a pedir, bueno, sumo respeto, ¿sí? Jacob va a dar su charla hoy en esta tarde. Las preguntas se pueden escribir en el chat, ¿sí? Si hay preguntas. Y bueno, si Jaco permite que se active el micrófono para preguntar personalmente, lo vamos a hacer moderadamente, ¿sí? Para que no nos podamos interrumpir, que no se activen los micrófonos todos a la vez, ¿sí? Vamos a tratar de colaborar y, bueno, poder participar y poder escuchar hoy la enseñanza de Jacob. Creo que todos los que están aquí presentes siguen la página de Filosofía Judía. Y bueno, Jacob, ¿cómo estás? A ver, ¿me escucho? Listo. Sí, sí, Bueno, amigo. un saludo a todos. Gracias por haber venido. Realmente me alegra haber reunido un quórum tan grande. Básicamente es la organización de la comunidad de no ágida internacional de Mendoza. Mencionaste unos de los pocos países que componen la comunidad no ágida. Realmente pienso que el honor es mío estar frente a ustedes. Y cuando gústese, comenzamos. Jacob, sí, vamos a empezar. Creo que ya prácticamente está el público que yo especulaba que iba a estar. Bueno, hay un tema hoy sobre la mesa, les queremos comentar, hacer una introducción. Como ha crecido tanto el movimiento Bnei Noach, ¿sí? En Latinoamérica, en el mundo en realidad, muchas personas que nos han comentado su proceso de la salida de diferentes religiones, diferentes dogmas. Nos, Hoy el tema que queremos plantear creo que es interesante porque, bueno, muchas personas que llegan a la comunidad nos cuentan, nos relatan cuál era su trabajo en X religión, y vemos que cuando llegan al movimiento Bnei Noach, Jacob, veo como que hay como un enfriamiento, como que antes, quizás en su vida pasada, en la religión, tenían más participación, eran como líderes de su propia religión, y vemos que cuando llegan al movimiento Bnei Noach, vemos como que se enfrían, ya no rezan, ya no leen, ya no estudian. Entonces creo que es importante saber de que el Bnei Noach debe estudiar, ¿sí? Debe generar una vida espiritual en su diario vivir. Y bueno, creo que este es el punto que hoy tenemos sobre la mesa, Jacob. Sí, realmente es el título. El título de esta charla, que será corta, es Soy Ben Noach o Bat Noach. Ben es hijo, Bat es hija, hijo de Noé, hija de Noé. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ok, yo no maté, no robé a nadie, no me come un animal vivo. Ya si hice 7 leyes, fin.
No, señores, no es así de sencillo. Yo creo que se Ben Noach, Bat Noach, Noachida, como lo tradujeron en español en el siglo, finales del siglo XX. No es tan fácil, así que no se acuesten en los laureles por el hecho de que renunciaron a la idolatría y ahora creen que están cumpliendo algo por el hecho de leer un par de salmos. Creo que la vida del Noágida es de lo más complejo que hay, porque no solo se enfoca en que me voy a salvar, ¿sí? Recuerden que uno de los errores, no errores, pero cosas que se escribe la Torah sobre Noé, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Un segundo, perdón. Que Noé, lo que se está escrito es que Noah era un justo en su generación, ¿sí? Y como así en su generación, en otra generación no hubiera sido justo. Y la respuesta es que no sabemos. Recuerden que Noah se preocupó en el construir el arca y, y nada, y la gente le preguntaba por qué es un arca. No, pues va a haber un diluvio y todos se van a morir. Pues, sí. Pero no se esforzó por transformar la humanidad, que eso es lo que ocurre posterior a Noah, que por fin empieza a haber unas líneas de pensamiento como la de Shem, Ever, que son líneas de pensamiento de tratar de hacer un mundo en el que en verdad las personas tengan un cambio de forma más global. Entonces la vida del Noágida por eso no se puede quedar en esas cuatro paredes y hay algo que trasciende. Ahora, quiero leerles un par de, abro paréntesis, muchas de las cosas que voy a decir ahora. Es posible que muchos las conozcan, aún así, perdón nuevamente, es que estoy enfocando otra cámara también. Ya. Algo que les voy a decir, es posible que ustedes lo sepan, los que no lo saben puede que sea un poco duro de escuchar, pero así nos enseñaron nuestros sabios, así nos lo transmitieron los profetas hasta el día de hoy. Yo simplemente les estoy repitiendo todo lo que yo les voy a decir a continuación. No me lo inventé, ni yo solamente estoy repitiendo lo que mi rabino me enseñó y a mi rabino se lo enseñó a su rabino y su rabino, no sé cuántos milenios así. Pero va de la siguiente manera. Hay un versículo famoso, ¿sí? Esto es en Deuteronomio 6, que dice que, ¿sí? El único versículo se podría decir que hablaría sobre un monoteísmo, que es que Dios es uno, ¿sí? Shema Israel, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, ¿sí? Y que explican nuestros sabios. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios, porque Dios, el Dios de Israel es uno. Pero ese Dios de Israel será uno para las naciones también. Es decir, que en este momento las naciones no tienen un solo Dios, pero en aquel día, y eso lo dice Tzfania, eso lo dice Sofonías, capítulo 3, no sé qué versículo, creo que 9, dice que en esa época Dios va a cambiar a las naciones para que solo tengan conocimiento de un solo Dios, ¿sí? Y les quiero leer, les voy a leer del Tanaj directamente. De hecho, ese es el Tanaj que yo tenía en el ejército, incluso está el emblema todavía. Y les voy a leer, esto es en Isaías capítulo 2, el pasuk, el versículo 3. Y dice, והלכו עמים רבים ואמרו ונלך אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו בדרכיו ונלך באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. Traducción. Que van a venir muchos pueblos, ¿sí? Esto es la visión del final de los días, ¿sí? Como va a ser los días de la redención, que ya les contaré qué son esos días, y que van a venir muchos pueblos y van a decir, los pueblos van a decir, vamos, subamos al monte de Dios, a la casa de Dios, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es esta casa? El tercer templo, ¿sí? Que está en el monte del templo, ¿sí? Vamos a pedir que nos enseñen sus caminos y queremos ir por esas ojotav, como esas sendas, no sé cómo lo traducirán, porque desde Sion saldrá la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén, ¿sí? Algo que se nos enseña, como así que desde Sion saldrá la Torah. ¿Hacia dónde saldrá? Pues hacia afuera de Sion, hacia ustedes, ¿sí? Bolivia, Argentina, en cada rincón que ustedes se encuentren. Hacia allá saldrá la Torah. Y estos son este versículo está dirigido a las naciones del mundo. No sé si acaban de entender que el objetivo de nuestros profetas siempre fue las naciones del mundo, ¿sí? Ahí hubo un filósofo que de hecho de origen judío llamado Henry Bergson. Él falleció creo que en 1941, ¿sí? En París, un poco antes de que los nazis, los alemanes llegaran a París. Por eso él murió de anciano y no de los campos de exterminio. Pero el punto es que él dijo una frase famosa, de hecho no es tan famosa, pero dijo una frase que a mí me impacta, que dice que
yo prefiero al cristianismo sobre el judaísmo. ¿Por qué? Porque el Dios de los judíos solo le habla a su pueblo, mientras que el Dios de los cristianos, él le habla a todas las naciones, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo así? ¿Acaso un intelectual como Henry Bergson nunca había leído versículos del Tanaj que dicen cosas por el estilo? Que las naciones, etcétera, lo dice acá el versículo que sigue, que no alzará a la nación espada contra espada, o sea, paz mundial, que acaso no, Henry Bergson no leyó esto. Y la respuesta es que sí lo leyó, pero en ese momento no era relevante, porque en ese momento los judíos no teníamos ni voz ni voto en el mundo. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una generación distinta en la que el pueblo judío tenemos un país de vuelta, ¿sí? Y a eso se refería el profeta, que si el pueblo judío nuevamente tenemos una independencia nacional, es decir, tenemos un reinado de Israel, o como le llaman los reinos hoy en día, un estado de Israel, por fin el pueblo de Israel podemos ser escuchados por las naciones. Ese es mi primer punto. El siguiente punto es, ok, Shema Israel, escucha Israel, el Dios de Israel es uno para Israel, no para las naciones por el momento. Pero la visión de los profetas, les leo, esto está en Zeharia, en Zacarías 14, versículo 9. A ver si está en el 9. Sí está en el 9. Y que en ese día Dios va a ser el rey en toda la tierra, y ese día él será uno y su nombre es uno. Y su nombre será uno. Es decir que sí, aunque en este momento no hay un monoteísmo en el mundo, el profeta nos dijo que habrá un monoteísmo. ¿Ok? ¿Cómo habrá un monoteísmo? Pues aquí es donde entran los noágidas. Les quiero leer un poco sobre todo esto que les hice un poco de introducción. Es que, ok, el rol de Israel sí es un rol nacional. Vemos que habla de pueblos que vienen, etcétera, a Jerusalén, la capital de Israel. Y ¿cuándo es que se menciona este objetivo del pueblo de Israel? ¿Sí? Se le menciona a Abraham, que Dios le dice a Abraham, el plan que le decía a Abraham, y les voy a dar la introducción, les recuerdo, la humanidad fue destruida, paréntesis, yo sé, puede que acá hayan personas que hasta ahora están empezando este camino. El relato del Génesis es muy profundo, ¿sí? Cuando yo les diga cosas como un diluvio o cosas por el estilo, no se lo tomen literal que llovió y el agua subió y todos se ahogaron. Son cosas muy profundas, ¿ok? Entonces, que obviamente no va a dar el tiempo para meternos en los conceptos, pero sepan que algún día ustedes aprenderán y entenderán digamos, espectro intelectual de todo lo que estos capítulos de Bereshit demandan del cerebro humano. Pero el punto es que hubo un diluvio y sale la humanidad, Noé, sus hijos, es decir, los arquetipos del mundo, Shem, Ham y Yefet, ¿sí? Que son las formas, manifestaciones del mundo, ¿sí? Una manifestación que tiende a lo espiritual, otro a lo material, etcétera, ¿sí? Y estos arquetipos son los que conforman a los seres humanos hasta el día de hoy. Eso es a lo que se refiere. Pero el punto es que hay un versículo, ¿sí? Que este es en el conteo de las familias, ¿sí? De los hijos de Noé, y dice, ¿esto dónde estaba? En Bereshit 10, espérense, Génesis 10, acá está. Versículo Lamed Alef 31. Dice, ok, les traduzco. Dice, estos son los hijos de Shem, ¿sí? A sus familias de acuerdo a sus lenguas y en sus tierras por sus pueblos. Un versículo un poco extraño, pero lo que acá nos está diciendo este versículo es que inicialmente hay familias por sus lenguas, pero hay pueblos por sus tierras. Acá en este versículo es un resumen del desarrollo de la historia humana. En el principio de la civilización humana habían familias. Las familias y lo que la lengua, ¿sí? Hay, en el judaísmo hay lashon y safá. Hay lengua y hay idioma, lo traducen, pero es labios. Safá es el labio. ¿Por qué? Porque el labio es lo externo y el safá, el lashon, la lengua es lo interno. Este versículo lo que quiere decir es que inicialmente las familias que componían el mundo, lo que las caracterizaba era su cultura, sus aspectos más antropológicos, sus aspectos, ¿saben? Entre familia, como el núcleo más básico de la civilización humana. ¿Y qué pasa?
la humanidad avanza al siguiente paso y entra el concepto territorial. Y a partir del concepto territorial comienza los pueblos. Y aquí es donde pasa, ustedes entienden, hay dos categorías, las familias y los pueblos. Esas familias dieron a luz a pueblos, ¿sí? Crearon pueblos como consecuencia. Y solo fíjense, una situación normal en las familias es que hay paz. Y algo raro es cuando hay guerra entre la familia, ¿sí? Pero generalmente hay paz. Pero en los pueblos es al revés. En los pueblos lo normal es que haya guerras y lo extraño es que haya paz entre naciones. Es raro. Entonces, esa es la introducción a lo que vemos un poco más adelante, que ahí se desarrolla un poco más, no me meto mucho en detalle, pero viene Dios y le dice a Abraham, le dice, Lech lecha me'artzecha, vete de donde estás, de Caldea, ¿sí? Aunque él ya no está en Caldea, él ya se había movido a Harán. Terach, el papá de Abraham, fue el primer sionista, ¿sí? Porque el papá de Abraham es el que dice, vamos a la tierra de Israel, la tierra de nuestros ancestros, porque ellos decían de Eber, el hebreo. En fin, el punto es que Dios le dice a Abraham, vete de ahí y ve a la tierra que te va a mostrar. Es decir, te voy a dar un territorio a ti, a tu descendencia, ¿sí? A Abraham. Es decir, esto es un factor político. El plan que tiene Dios con el pueblo de Israel es un plan político. ¿Y para qué? Siguiente versículo dice, etcétera, etcétera. Dice que en ti se bendecirán las familias de la tierra. No dice que se bendecirán las religiones de la tierra. Tampoco dicen que se bendecirán los países de la tierra. Dice las familias de la tierra. Y ese es un detalle que hay veces las personas pierden, pero el objetivo que le está diciendo Dios a Abraham es retornar a ese aspecto familiar. Y quiero volver a ese capítulo de Zacarías que les había leído hace un momento, que es en el capítulo 14, en el mismo que le leí, que Dios va a ser uno, ¿sí? Ese mismo capítulo, espérense, Zacarías está antes de Malaquías, en español. Acá. Ok, en Zacarías, como dicen en español, 14. Es un capítulo, es como el capítulo, el fin de los días, ¿sí? Se acabó la historia, o de hecho comienza la historia, nos enseñan nuestros sabios, que cuando llega el Mashiach no es que es el fin de la historia, al revés, es el comienzo de la historia, pero el punto es que ahí narra sobre una guerra en los últimos días, que todas las naciones, se ataca Jerusalén, etcétera, Israel sale victorioso, los judíos victoriosos, y al final vienen los pueblos, dice, los goim, las naciones, los pueblos, vienen a Jerusalén. Pero a medida que avanza este capítulo, empieza a hablar de las familias, y la familia de Egipto, y las familias de la tierra, ¿sí me entienden? El contexto de este último fin de los tiempos es que las naciones empiezan a converger en Israel, como naciones, como pueblos, pero vemos que se empieza a desarrollar ese fin de los días y empiezan a volverse familias, empiezan a volver a lo que es su núcleo original, ¿sí? Entonces, esto es cuando una persona se pregunta, ok, soy noágida, ¿y ahora qué? Señores, ser noágida no es simplemente el hoy. Ustedes tienen que pensar en lo que sigue. Y ese es el punto, ¿sí? En mi página, yo cuando suelo hablar de temas para Bnei Noach, a mí me gusta irme lo más lejos posible, ¿sí? Me gusta irme al ideal más lejano posible. Por ejemplo, ustedes recordarán, algunos de ustedes, que hace un par de años... yo decía, no, van a haber comunidades noágidas organizadas de tal y tal forma. Esto va a ocurrir en 2 décadas. Literalmente como 2 años después están estas comunidades como la comunidad noágida de Mendoza, etcétera, sí, y un montón de comunidades y organizaciones de Bnei Noach, así. Entonces esto está avanzando muy rápido, pero es exactamente, sí, cuando yo digo van a haber comunidades, no es algo que se me apareció a mí en la cabeza, son cosas que nuestros sabios vienen diciendo y enseñándonos poco a poco. Entonces, cuando una persona dice, ok, ahora soy noágida, pero ustedes tienen que apuntarle a lo que sigue. Y, señores, esto que les acabo de explicar, si ustedes se ponen a analizarlo en fondo, es un plan político. Es decir, que los que deberían estar hablando o haciendo un zoom es el rey Mesías o el líder de Israel en esa época, que el Mesías es el líder de Israel político, ¿sí? Eso significa la palabra Mesías. Y los otros líderes de los países.
Es lo que debería estar pasando. Es decir, que todo lo que yo hago en mi página es en vano. Solo piénsenlo. Nosotros no somos los líderes de los países. Por lo tanto, es un poco en vano lo que estamos haciendo. Porque la visión es que sean los líderes de las naciones, ¿sí? Los líderes políticos los que van la historia. Pero es acá donde viene lo que yo les quiero decir a ustedes. Los próximos líderes mundiales van a ser sus hijos, van a ser sus nietos, van a ser ustedes. ¿Quién sabe? No sé, si acá hay alguien en el Zoom que ya está involucrado en la política o yo qué sé, ¿sí? O el día de mañana se decide entrar. Ustedes son los próximos líderes del mundo, sus hijos son los próximos líderes del mundo y sus nietos. Entonces, si ustedes no ponen esos cimientos, hoy nadie los va a poner. O bueno, lo puede poner el hijo de ustedes, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner ese primer paso. A propósito, eso es un concepto del judaísmo muy básico, que ese es uno de los motivos de por qué el pueblo judío nos pasamos esa antorcha de generación en generación. Porque si uno hace lo posible para que el mundo sea mejor, la redención del mundo, etcétera, y si uno no alcanza, porque uno no alcanza, ¿no? Uno vive 80 años en este mundo, 90, entonces uno le pasa la lápida al hijo de uno, la hija de uno, y ellos que sigan, ¿sí? Y ellos al nieto. El noagia es lo mismo, porque ese es todo el concepto que les acabo de leer, las familias. Ustedes son ahora los, entre comillas, patriarcas de sus familias, ya que si ustedes son la primera generación noágida, a menos de que acá haya una segunda generación noágida, que me parecería un poco sorprendente, ustedes son esos primeros que están siendo las familias de la tierra. De hecho, hay una profecía también que dice que nuestros padres nos enseñaron mentiras, etcétera, ¿sí? Esos son los pioneros que salieron de la idolatría y están diciendo, sí, nosotros ahora hacemos una pausa a lo que ocurrió en nuestra familia y ahora estamos poniendo bases monoteístas para que en un futuro estén estos líderes del mundo, líderes de los pueblos, de las naciones, en conjunto con el Estado de Israel, ¿sí? Con el país judío, ¿sí? Con el reino judío. Reino es el país, ¿sí? Con el país judío, ese es el Estado de Israel. Entonces, aquí es donde entran ustedes en juego y cuando ustedes se preguntan, ok, el Noahida en este momento, ¿qué debe hacer? Yo siempre creo que apúntenle a lo más lejos. Piensen que en verdad, nuevamente, acá entre esas 50 más plus, no sé cuántas personas hay acá, puede que alguno de sus nietos sean los próximos presidentes de su país. Y si ustedes lograron transmitir los valores monoteístas, pues ya, ustedes lo lograron. Ese es el punto. Ok, ahora, en el sentido, nuevamente en mi página me gusta irme lo más loco posible, pero así es como se nos enseñó. Pero y piensen, en verdad, el pueblo judío somos un pueblo bastante loco en ese sentido. Somos un pueblo que solo ha soñado y piensen que es un pueblo que fabrica ideologías. Piensen, las grandes ideologías del mundo pues partieron primordialmente de contribución, no sé, desde el comunismo hasta lo que quieran. Entonces, sí, es porque hay que pensar en qué es el mejor, digamos, escenario que uno puede llegar a mover la humanidad. Entonces vayan en esa dirección, pero aterrizándonos un poco más, sino un poco más con los pies en el piso. Hay ciertos aspectos que un Noahida considero que tiene que me parece no puede faltar. Si ustedes como Bnei Noach están hasta ahora empezando este camino del monoteísmo, hay una serie de requisitos que considero que deben hacer y yo recomiendo que hagan. No les estoy diciendo que lo hagan, les estoy recomendando como algo que enseña la ley judía y es algo que se llama el primer punto es kibul. ¿Qué es kibul? El kibul es presentarse a un tribunal rabínico para recibir las leyes de Noé. ¿Sí? Que es un tribunal rabínico, son 3 sabios de Israel, y frente a estos 3 sabios de Israel, la persona recibe las leyes de Noé. ¿Cuál es la diferencia? Que hay, y eso es en el lenguaje, en terminología de Rambam, ¿sí? De Maimónides, en Ilhot Melachim, cuando él menciona a las leyes noágidas, él dice que el noágida no solo es aquel que cumple las leyes noágidas, porque una persona podría cumplir las leyes noágidas por medio de la razón, ¿verdad? Yo no mato porque está mal matar, ¿sí? ¿Quién no sabe eso, sí? Aunque todo el mundo lo sabe, en la humanidad se hace a diestra y siniestra. Yo no robo, ¿sí? Aunque la humanidad, entre comillas, lo sabe, robo en todo lado, desde corrupción hasta lo que sea, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, más allá de cumplir, es recibir los preceptos de Noé. Y para recibirlos,
Ustedes saben que el pueblo, como todo, ustedes saben que la visión judía, eso no, el judaísmo no es una religión, somos un pueblo, y por lo tanto nuestra forma de manifestar la Torah siempre es en el aspecto político, en el campo de la política, en el campo de la legalidad. Entonces la forma legal de ser un noágida es frente a un tribunal rabínico. Yo les recomiendo que se presenten ante un tribunal rabínico en Brit Olam, que es el Centro Noágida Mundial. Ahí pueden hacerlo. Yo creo que pueden contactar a Rodrigo, de hecho, a la comunidad noágida de Mendoza. Sí, Jacob, nosotros organizamos a las personas para que se encaminen para el Beit Din, así que nos pueden contactar. Sí, y ahí pueden hacer el kibul, que es que la persona, él recibe las leyes de Noé. ¿Sí? No es una conversión al judaísmo, porque el noágida es muy consciente de su importancia como no judío. ¿Sí? Esto no les tengo que repetir esto 300 veces. En todos mis videos hablo de la importancia del no judío. ¿Sí? Lo que es kibul es que el no judío recibe las leyes de Noé y lo hace frente a un tribunal. Esto lo trae el Shulchan Aruch en Yoredea, esto lo trae Rambam en el Jomer Ajim capítulo 11, etc. Lo segundo, y esto es muy, muy difícil, y ya les explico por qué es difícil, pero es tener una guía rabínica. ¿Cómo así? Una guía rabínica. Señores, hay una prohibición que es Hidush Dat. No se puede crear una nueva religión. ¿Sí? En el momento en que los Bnei Noach, los noajías empiezan a inventarse una religión, ahí se perdieron, y están afuera de lo que es el espectro del judaísmo. Entonces, de hecho, varios intentos de la humanidad, entre ellos el cristianismo, es uno de esos intentos por tratar de, digamos, cumplir este ideal en base a la Torá, pero se crearon una nueva religión y terminó como terminó. ¿Sí? Y cualquier manifestación que intentaron tomar la Torá y expresarla de una manera se volvió una religión. El noajía no puede hacer esto y para eso necesita a un guía, ¿sí? Necesita a un sabio de la Torá que le enseñe la perspectiva de la Torá. ¿Por qué esto es complicado? Porque no es muy accesible, no es que hayan rabinos en abundancia ofreciendo sus servicios en español, sí que menos, pero por suerte hay comunidades noágidas. Acá tienen la comunidad noágida de Mendoza que los puede contactar a uno de los rabinos que es un genio, ¿sí? El Rav David Shalem, le tengo mis respetos, es uno de los rabinos de Merkaz Harav. No sé si ustedes saben, la yeshiva que fundó el Rav Kook, es una yeshiva que de ahí salen los rabinos de Israel. ¿Sí entiendes? Una yeshiva donde salen los rabinos de Israel, o sea, es enorme. Y ahí enseña el Rav Shalem, y el Rav Shalem está en contacto directo con la comunidad noágida de Mendoza, o sea, tienen en bandeja de plata este tipo de conocimientos. Por eso les recomiendo ligarse a una comunidad noágida, ¿sí? Particularmente acá estamos con la comunidad noágida de Mendoza. En general, si ustedes tienen, saben que tienen una comunidad de Bnei Noach, una comunidad noágida local, pónganse en contacto porque es la forma de hacerlo, ¿sí? Pensar que van a hacerlo de forma autodidacta independiente. Hay cosas que no siempre van a encajar y por eso es bueno conocer qué es la perspectiva que enseña la Torá. Sí, obviamente el judaísmo lo hacemos como recomendación siempre. Nuestro objetivo no es convencerlos ni decirles cómo hagan las cosas, porque al final las naciones son aquellos que toman o deciden no tomar estas herramientas. ¿Sí? Ustedes son los que hacen su propio futuro. Eso es algo muy importante que no se les puede olvidar. ¿Sí? Pero por eso hay que escuchar esa recomendación. El tercer aspecto, y esto es algo un poco más difícil y abstracto, es que si ustedes ya están en sus respectivos países, ustedes tienen que conocer la necesidad de su nación. Ustedes tienen que escuchar bien a la sociedad, ¿sí? Que es todo esto de la nueva generación, ¿cómo se dice? El posmodernismo, todas estas cosas, New Age, la ideología de género. Escuchen qué es lo que está pidiendo la generación. Escuchen qué es la necesidad que está pidiendo. Porque, miren, el cristianismo va en picada, eso ya lo sabemos, todas las estadísticas están ahí en internet. Están vacías las iglesias, pero pregúntese por qué. ¿Sí? Porque a las personas ya no les llena esa espiritualidad, pero si les llena otra religión, ¿sí? La ideología de género es un ídolo, paréntesis, en el judaísmo ídolo significa ideología, ¿sabían? ¿Sí? No tengas ídolos, ¿sí? No tengas cosas que tú crees que la gente cree que el socialismo es lo que va a salvar a la humanidad, ese ideal mesiánico socialista, que todos van a vivir en paz porque no hay privatización de las posesiones del ser humano. Señores, es un ídolo, ¿sí? Entonces, una ideología. Entonces, escuchen qué es lo que
pide la generación, ¿sí? Y escuchen qué es lo y a propósito, sé que acá somos plus 50 personas, no todos los países son iguales, no crean que toda Latinoamérica es el mismo cuento, incluso entre un país es bastante distinto. Ustedes en México, en una esquina, van a encontrar una cultura nada que ver con otra esquina de México, siendo el mismo pasaporte, ¿sí? Siendo las mismas líneas que se inventaron cuando se las inventaron, ¿sí? Pero señores, escuchen lo que la nación pide, lo que el pueblo pide, ¿sí? Y luego lo desintegran en cómo ustedes pueden responder a esa necesidad que está pidiendo la nación de ustedes. Entonces, eso es como lo que les podría recomendar. Y bueno, yo creo que hasta acá, si tienen alguna pregunta, y les quiero antes que nada agradecer obviamente por estar presentes. Como les dije, ustedes son el futuro del mundo y ya les expliqué por qué, ¿sí? Porque ustedes son esos que están poniendo los cimientos para que eso que está ahí escrito sea un hecho del modo en que mis ancestros pusieron los cimientos para que lo que hay hoy sea un hecho. Los judíos no viviríamos en Israel de no ser porque nuestros abuelos se hicieron esos esfuerzos para que exista un Estado de Israel, ¿correcto? Lo mismo se puede decir de los ancestros de ustedes, que hicieron esfuerzos para que ustedes estén acá y hayan llegado al monoteísmo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí realmente aprecio mucho todo lo que ustedes hacen, realmente también le agradezco a la comunidad de Bnei Noach de Mendoza, y bueno, si tienen alguna pregunta, hasta aquí. Jacob, excelente. Bueno, pensábamos que íbamos a tener entre 30 y 40 personas, 60 personas en la sala. Esto nos da a entender de que va creciendo el movimiento Bnei Noach. Hoy justo citaba una profecía con 2 personas que ingresaron a nuestra comunidad y justo hablabas de esas 2 profecías y citaste la profecía de Jeremías, donde vendrán naciones de los extremos, dice el profeta, de la tierra, y dirán, sí, van a tomar conciencia, van a decir, mentira hemos heredado de nuestros padres. Citaba esa profecía hoy en la sala con 2 personas que ingresaban, y bueno, te quiero contar que acá hay personas de Centroamérica, de América, de Estados Unidos, de España, que está hoy en sala, y estamos viendo que esta profecía tiene ese cumplimiento, donde muchas personas están saliendo, están tomando decisiones, y bueno, están llegando al camino del monoteísmo. Así que agradecido con vos, Jacob, siempre. Muchas personas que llegan a nuestra comunidad llegan porque siguieron un video tuyo, porque escucharon de ti, y bueno, hay personas seguramente ahí en el chat te están dando las gracias. Siempre gracias por tu tiempo. Estás invitado para el Congreso Noágida 2023 en enero. Te esperamos. Nos encantaría que puedas estar acá, que puedas participar. Viene el Rap Challenge desde Jerusalén. Va a estar solamente 2 días en el Congreso, son 5 días. Así que te esperamos, Jacob. Te pongo en compromiso hoy delante del grupo. Gracias por la invitación. Yo también espero que muchas personas logren asistir a ese evento. Si quieren pasar las preguntas, Vamos a ver, creo que en el chat. Vamos a ver. A ver si Solia me puede ayudar a las preguntas. Solia, ¿me puedes ayudar con las preguntas? Sí, sí, estoy buscando preguntas. Aprovecho de transmitir lo que te están escribiendo Jacob. Néstor Ochoa, excelente enseñanza Jacob. Josué Zelensky, saludos desde Chile. Darwin Larios, muy buena enseñanza Jacob. Andrés Jacob, gracias por tus enseñanzas. Tengo una pregunta. Como Noágida, ¿está mal leer libros de motivación y desarrollo personal? no, no tiene nada de malo. Perfecto. Denny, gracias, Rabino. Te dijeron Rabino. Aún no soy rabino. Paréntesis, señores. No todo el que tiene un canal de YouTube y dice que enseña lo que enseña es rabino. Sí, espero que hayan entendido la muy directa. Yo personalmente, con lo poquito que sé, no me considero rabino y creo que ese título es muy grande. Quizás es porque yo he tenido rabinos de talla enorme y me da pena aún no estar ni en los talones y que me digan rabino. Señores, para ser rabino, el rabinato de Israel le da a uno el título después de haber aprendido por muchos años en yeshivot, etcétera, etcétera, después de haber hecho exámenes no fáciles. Ahí el rabinato de Israel te da el título de rabino. Entonces, gracias por haberme dicho eso. Solo quiero corregir que aún
no he llegado hasta ahí. Gracias, Jacob. Mario Olivares dice Shalom desde El Salvador. Lisa Tablillo, gracias por tu apoyo constante a los Noágidas, estimado Jacob. Saludos desde Chile. Clau Aguilar, muchas gracias, Jacob. Andrea Valenzuela, gracias, Jacob. María Teresa, Shalom, buenos días desde México. Buenas tardes, gracias, Jacob. Gracias, Argentina, para Rodrigo. Pere Palau, gracias. Moisés Montero, muchas gracias, Jacob. Hashem te bendiga. Marcelo Goldstein, felicidades, querido Jacob, amigo de años. María Teresa, el conocer a Hashem me hace noágida. ¿El conocer a Hashem, eso me hace noágida? Yo soy muy escéptico con la afirmación conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Hashem. Yo soy de los que cree que nadie conoce a Hashem. De hecho está escrito que lo yochlu lirot et panai, lo yochal lirot adam et panai vachai, que no puede ver un hombre mi rostro y vivir, ¿sí? ¿Qué significa? Si Dios no tiene rostro, significa que nadie puede conocer a Dios, ¿sí? Eso significa lirot et panai, ¿sí? Ver su presencia, ¿sí? Entonces la pregunta es buena, si conocer a Dios te hace noágida. La respuesta es que no. Primero, por lo que acabo de decir, que nadie conoce a Dios. Entonces, por ende, nadie podría decir que conoce a Dios según la perspectiva que yo tengo. En cuanto a la segunda afirmación, para ser noágida hay que cumplir las leyes de Noé, ¿sí? Independiente de conocer o no conocer a Dios, porque puede que una persona diga o sustente que conoce a Dios, y si no cumple las leyes de Noé, no es noágida. Entonces es más algo de la práctica que de la emoción, o que de la fe, ¿sí? Yo tengo fe, que creo en Dios, o que conozco cuáles son sus caminos, pero otra cosa es ponerlos en práctica. Otra cosa es, yo hago lo que Dios me ordenó, ¿sí? Como no judío, cumplir los preceptos, las leyes, mitzvot, ¿sí? Los fundamentos de Noé, o de los hijos de Noé, para ser exacto. Y es muy distinto el tema de tener una emoción hacia algo a ser práctico con algo. Perfecto. Gracias, Jacob. Claudia Castillo, gracias, Jacob. Excelente para iniciar el camino monoteísta. Leonardo Miranda pregunta, ¿cuándo sería el recibir las leyes noágidas? ¿Cuándo? La pregunta dice, ¿cuándo sería el recibir las leyes noágidas? No entendí bien, pero acá viene algo interesantísimo. En el judaísmo hay algo llamado bar mitzvah. Bar mitzvah, ¿qué es eso? Es que la persona, el judío, llega a una edad en la que él es hijo de la mitzvah. Eso es bar mitzvah, es hijo de la mitzvah. Que el niño puede recibir los preceptos y ya no es niño. Porque piensen, ¿qué pasa si un niño roba? Hay niños, se robó algo, ¿sí? ¿Qué? Puede que se come un animal. Claro que es que tiene pena de muerte por haber hecho esto. Entonces, si es un niño, no. Pero hay una edad en la que la persona ya no es tan niño, ¿sí? Hay que definirlo. Esto es algo que define cada nación. En el pueblo judío se definió que nuestra edad para recibir los preceptos es a los 13 años, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Rav Urshelki, el que conoció a comunidades noágidas, por ejemplo, en Filipinas, él dice que la edad, digamos, de Filipinas, para hacer bar mitzvah noágida, o sea, recibir las leyes noágidas, la edad vendría siendo a los 16 años. Porque a esa edad, en Filipinas, ellos son muy maduros. Pero, por ejemplo, en una sociedad como en Canadá, vendría siendo, no sé, 21 años, yo qué sé, 18 años, que es una edad distinta en la que el joven ya está en una capacidad laboral y la sociedad está construida para que el joven, digamos, tenga su estructura mental de cumplir las leyes noágidas como son, con recompensa y castigo, etcétera, y leyes y todo su sistema noágida. Entonces, cuando preguntas cuándo se reciben las leyes noágidas, yo me decanto por la postura que da el Rav Shelki en su libro, y pienso que cada nación define su edad. Cada nación, cuando hayan tribunales noágidas en cada nación, les recuerdo que una de las leyes noágidas es mitzvat dinim, la ley de hacer tribunales. Cuando hayan tribunales noágidas, ¿sí? Cada tribunal definirá la edad del joven y de la persona para recibir las leyes noágidas. Gracias, Jacob. Dice Carmen Ospino, vivo en Boston, ¿dónde tengo que ir? No sé si aquí en Boston alguien me puede guiar, por favor. Debe referirse seguramente a alguna comunidad. Me imagino esta pregunta va dirigida a Rodrigo. Sí, vamos a pasar el número de contacto en el chat para que se puedan comunicar.
Perfecto. Enrique Suárez, gracias. Bueno, Néstor es Rodrigo, por tan honorable invitado desde Venezuela. Saludos, Enrique. Norma Rodríguez, como noágida, ¿cómo puedo contactar con un rabino? No sé en mi área sobre una comunidad. La pregunta es buenísima. Lo que yo recomiendo es tener contacto primero con una comunidad no ágida. Ahora, tú dices, no hay comunidad no ágida local. ¿Cómo hago? Acá tienes comunidades no ágidas como la comunidad no ágida de Mendoza, que tienen esa experiencia de tener una, digamos, de guiar a personas de todo el espectro en Latinoamérica, de muchos países. Y pienso que lo mejor es ligarte a una comunidad, por lo menos, si no aún no hay local, conectarte con una comunidad no ágida online para que ellos te muestren, ¿sí? Para paréntesis, yo también considero que no todas las comunidades que tienen el título de no ágida tienen la aprobación y guía de un rabino, entonces eso es también importante revisar. Generalmente las comunidades de Brit Olam tienen, la comunidad de no ágida de Chile tiene, por ejemplo. Hay ciertas comunidades que sí están certificadas, avaladas por sabios de Israel, entonces esto también hay que tener un poco de cuidado, pero consulten, averigüen, hagan la tarea y ellos los contactarán con quien deben contactarse. Perfecto. María Teresa, estoy feliz de estar presente. Erika Medina, saludos desde México. Hola, estimado Jacob. ¿Qué acciones debemos de tomar para prepararnos hacia Rosh Hashanah? Buenísima pregunta. Está escrito en la Mishnah de Rosh Hashanah. Creo que es en el capítulo 1, de hecho, en la Mishnah número 2, que dice que Kol Baeolam Baim Nidanim Lefaneja, que todas las personas del mundo vienen al juicio frente a ti. Es decir, Rosh Hashanah es el día del juicio, ¿sí? El día del juicio ocurre todos los años y es en el día en el que se decide el juicio de la persona para el año, hasta el año que viene, cuánto va a ganar en su salario, hasta el último centavo se decide ahí, cuánto, con el favor de Dios, que todos salgan para el juicio de la vida, que dice, ahí se fija la persona, digamos, cómo va a estar en el año. Ahora, y ese es el juicio de toda la humanidad, ¿sí? De todos, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno se prepara? Lo que hacemos los judíos es que tenemos un mes, de hecho es ahora, es el mes de Elul, pero el punto es que nosotros antes nos preparamos haciendo teshuvah, no me voy a meter mucho, ¿no? Pero es tratar, digamos, de entender cuáles son los errores de uno, qué fue lo que uno no hizo tan bien este año, que sí hizo bien, mejorar en lo uno, fortalecer lo otro y tratar de llegar al juicio como si ustedes llegaran a un juicio. Si ustedes llegaran a un juicio, que llegarían con los pantalones abajo, no, llegan preparados, llegan con las pruebas, llegan pidiendo misericordia, ¿sí? Porque ustedes saben que hubo cosas que uno no hizo bien, ¿sí? Entonces llegan misericordia y para el día del juicio ustedes ya saben en qué aspectos mejorar para que Hashem, con la ayuda de Hashem, les salga, los saque favorables en el juicio. Gracias, Jacob. Mauri Olivares, ¿qué opina del proselitismo no ágida? Wow, es buena pregunta, es buenísima. Yo personalmente no soy muy fan, pero una vez le pregunté esto al Rav David Shalem y él me dijo lo siguiente. ¿Quieren saber? ¿En serio quieren saber? Estoy bromeando. Lo que me dijo el Rav David Shalem es que el Noagia no tiene prohibido hacer proselitismo, ¿sí? Sí, si quiere puede hacer, pero yo personalmente, Jacob, y traté de argumentarle al Rav porque en mi perspectiva no tiene mucho sentido. Yo no soy de los que está a favor de una yihad no ágida, ¿sí? De ir tocando la puerta. Hola señor, ¿conoce usted las leyes de Noé? No soy de los que diría que esa es la forma. Yo creo que la mejor forma de hacer, entre comillas, proselitismo es actuando bien. Solo piénsenlo. Si una persona antes que estaba en la idolatría era fulanito y actuaba de X forma, pero cuando conoció el monoteísmo, fulanito tiene otros horizontes, tiene otra conducta. De repente trata bien a los padres, de repente pasa tiempo con sus hijos, de repente es bueno en el trabajo, de repente tiene otras actividades, de repente es otro ser humano.
¿Ustedes creen que las personas alrededor lo pasan desapercibido? Señores, el Noahida brilla. El Noahida es esa luz, ¿sí? Que está difundida, ¿sí? Ese nitzotzor, son chispas. Y las personas no van a perder esto, no lo van a ignorar. Entonces, si tú quieres hacer proselitismo, la mejor forma es la actitud. Educar con tu forma de ser, con tus acciones. Esa es la forma en la que, en mi perspectiva, el noágida debe hacerlo. Ahora, difundir las leyes noágidas, incluso los judíos tenemos una obligación de difundirlas. Eso está escrito en Ilhot Melachim, ¿sí? Es de los primeros alajot del capítulo número 11, de hecho, o 10, no, del capítulo número 10, de hecho, el final del 9, que tenemos la obligación de difundir las leyes noágidas. Entonces, quizás con mayor razón un no judío tenga esa, digamos, importancia de explicar a la sociedad la importancia de las leyes noágidas, ¿sí? No hacerlo en el modo en que lo hacen las religiones, pero sí, por lo menos, mostrando la importancia de eso, y más allá, mostrándolo de la forma en su actitud. Gracias, Jacob. Josué Zelensky. Shalom, Jacob, ley ash latino que los no... A ver, Jacob. Ley ash latino que los noágidas pueden seguir ciertos preceptos de la Torá como el Shabbat y el kosher. Eso es posible. Y que eso genera cierto mérito al noágida. No sé, me imagino que tú le entendiste la pregunta. Los signos de admiración me confundieron. Sí, acá esto es un mahloket, esto lo trae el Hatam Sofer, esto es un perush que trae en su tratado, en su comentario, creo que es en Masejet Julin, capítulo 33, que él comenta si sobre el Ben Noach puede cumplir Shabbat. De hecho también lo trae en Moreh Nebuchim el Rambam, de que todo lo que estoy diciendo, quizás les va a parecer que estoy hablando en japonés, aunque estoy hablando en hebreo, pero el que preguntó seguramente va a entender. Que está escrito Shamor Zahor, que el Shabbat se recuerda y se cuida. Zahor es para Israel porque recordamos la salida de Egipto, pero Shamor es por la creación del mundo en Génesis y por cómo es desde el Génesis. Entonces, por lo tanto, aplicaría a toda la humanidad. Así lo trae Maimónides en Moreh Nebuchim, y de ahí el Hatam Sofer explica que un noágida podría llegar a cumplir las leyes de Noé. Aún así, Rambam explica en Ilhot Melachim no recuerdo qué capítulo, pero él explica que un Ben Noach, un idólatra no puede cumplir las mitzvot, pero un Ben Noach sí puede cumplir todas las mitzvot y no se le puede detener que cumpla las mitzvot. Aún así, Rambam pone 3 ejemplos que no debe cumplir, uno de ellos es Tefilín y otro es Shabbat. Entonces acá hay una discusión entre los sabios que lo sabremos cuando sea la oportunidad y llegue el Mashiach. El libro de Ishayahu menciona como Nilvim el Hashem, que los que vienen hacia Dios, ellos cuidan Shabbat. Entonces hay un mahloket si Nilvim el Hashem, hay una discusión si Nilvim el Hashem se refiere a prosélitos, o sea, conversos, o se refiere a noágidas. Entonces, como entendieron, es un tema que todavía está en discusión, por eso no les doy una respuesta puntual. Perfecto. Nahuel Aranda, sos bienvenido en Argentina. Aquí hay 2 preguntas más, no sé si hay más, pero... Yo solo alcanzaré una más. Ok, bueno, te voy a leer las dos últimas y tú elige cuál nos calza mejor. La primera dice, Alein Izquiaro, Shalom, por favor, el Apocalipsis del Nuevo Testamento ya sabemos que no existe. Realmente, ¿cuál es la profecía real? ¿Cómo sabremos su cumplimiento? ¿De qué se trata la verdadera profecía? Saludos, Shalom. Y la otra, hola, soy Milagros de Buenos Aires, soy nieta de judío y quisiera saber la diferencia entre las leyes de Noas y la de los judíos, ya que en Éxodo Hashem les da sus leyes a los hebreos y a los extranjeros. Gracias, familia Ekdeshman. Buena pregunta, ambas. Con respecto al Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es una antítesis de lo que dijeron los profetas. Si los profetas hablaron de paz, el Apocalipsis habló de guerra. Si los profetas hablaron de construir el tercer templo y qué es lo que hará el Mashiach, el Apocalipsis dirá que ese es el antimesías, y todo lo que dijeron los profetas, en el Apocalipsis lo van a encontrar al revés. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las profecías? Lo que ven en el Apocalipsis, inviértanlo, y eso es lo que dijeron los profetas. O la otra forma es lean los profetas, ¿sí? Así de sencillo. En general, como les dije, todo el plan del Tanaj es un plan político que se da por medio del renacimiento nacional del pueblo de Israel en su tierra, a través de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel.
y a partir de ahí es cuando empiezan las naciones a tener también un renacimiento espiritual, que es el cumplimiento de las leyes de Noé, etcétera, lo que hablamos en la charla. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Estás en silencio, Solia. Ok, sí, es que estoy viendo la cantidad de preguntas, estaba haciendo un copy para pasárselas a Jacob. Entonces les olvidó la segunda pregunta. Él hace contenido. La segunda es, hola, soy Milagros de Buenos Aires, soy nieta de judíos. Ah, sí, listo. Entonces, la pregunta está escrito en el capítulo que citas en Éxodo, también se menciona en Levíticos, dice, Agar betojejem, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en Reina Valera tradujeron que cumplan estos preceptos, que a propósito, esos preceptos, ahí está hablando específicamente de la mitzvah de Pesach, de la Pascua, ¿sí? Y lo que dice ahí, en español, como lo tradujeron Casiodoro de Reina, ¿sí? Es que ahí dice el extranjero entre ustedes. Pero en hebreo ahí dice agar betojejem, la palabra ger, ¿sí? En lenguaje de los sabios significa el converso. Es decir, que esos preceptos aplican para el converso. Aún así, la postura que también, esto lo trae Rashi, esto lo leímos esta semana, de hecho, creo, que agar betojejem es el ger toshav. El ger toshav es el noágida. ¿Qué significa? Que este capítulo del Éxodo hace referencia puntual a los noágidas. Ger toshav, un paréntesis para los que no conocen la terminología, hay Ben Noach, noágida, y cuando el noágida se pronuncia frente a un tribunal rabínico, en la tierra de Israel se le llama Ger Toshav, como extranjero. No sé por qué lo traducen así, pero en hebreo es Ger Toshav. Y en la tierra de Israel hay idólatras, que ellos no son Ger Toshav, y por ende ellos no pueden cumplir las leyes, pero el Ger Toshav sí puede. El noágida sí puede cumplir ese tipo de leyes de Israel. Y si tú te fijas, lee todo el capítulo, vas a ver que hay diferentes términos que se utilizan. Hay veces habla de, ¿cómo se dice? Hay veces de agelim, habla de personas como incircunciso, hay otros como, usa diferentes categorías para personas que no son judíos, pero este término, agar betojejem, es el noágida. Entonces, el versículo que acabas de citar no habla de, en general, los no judíos, sino que habla específicamente de los noágidas. Excelente, Jacob. Bueno, las demás preguntas, de última, que las puedan hacer llegar a las redes sociales, a la comunidad noágida de Mendoza, bueno, si no también se la pueden enviar a Jacob a la página de Filosofía Judía. Gracias a todos por participar, que Hashem bendiga en gran manera. Jacob, nuevamente, muchas gracias siempre por tu apoyo hacia nuestra comunidad. Eres nuestro maestro, Jacob. Muchas cosas que hemos aprendido en este recorrido han sido de ti, así que bueno, agradecido con vos, que Hashem te bendiga en gran manera. Buen comienzo de semana para todos. Y bueno, Jacob, una última bendición para este grupo que hoy está presente. Gracias a ustedes, realmente sé que Hashem está con ustedes porque ustedes decidieron ir con él. Les deseo lo mejor, éxitos en todo lo que emprendan, no bajen la guardia, no por eso, como les dije, se apuesten en los laureles, sigan la visión, ustedes saben a dónde van, vayan hacia allá. Baruch Hashem, gracias Jacob, saludos. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Jacob. Gracias, Rodri. Chao, Gracias. gracias. Gracias a Jacob. ustedes. Gracias. Chao, chao, gracias. Feliz día para todos y muchas bendiciones. Gracias, Jacob. Saludos. Gracias, Jacob. Muchas Bendiciones. gracias, comunidad Mendoza. Gracias a Jacob. Chao, gracias.